Hay muchos motivos para iniciar un conflicto, pero un partido de fútbol es algo que pocos pueden contar. Este conflicto ocurrió entre Honduras y El Salvador, resultando en 3.000 muertos y 15.000 heridos. Las tensiones entre Honduras y El Salvador se habían acumulado durante años. Los problemas incluían disputas fronterizas, migración de campesinos salvadoreños a Honduras en busca de tierras cultivables y rivalidades históricas. Y sería un partido de fútbol el encargado de desatar esta guerra que tan solo duró 100 horas. Durante las eliminatorias rumbo al Mundial de México 70, se disputaría un cupo entre Honduras y El Salvador. Para aumentar la tensión, ninguno había ido a un Mundial. Se jugarían 3 partidos. Honduras ganó el primer partido 1-0 en Tegucigalpa, mientras que El Salvador se impuso en el partido de vuelta 3-0, jugando en casa. La violencia estuvo presente en ambos partidos. Luego, tras 90 minutos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro entre las selecciones en menos de 3 semanas. En el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía Jaime Varela. Así, El Salvador se quedó con la victoria y aseguró su pase al Mundial. El pueblo salvadoreño salió a celebrar, pero esta celebración fue contrastada por imágenes que pasaban por la televisión, donde se veía a miles de salvadoreños siendo expulsados de Honduras. Cruzaban tristemente el puente fronterizo del río Guascorán como respuesta a la derrota de su selección de fútbol. Pero realmente fue un partido el causante de esta guerra. La verdad es que no. El Salvador y Honduras enfrentaban en ese momento tensiones políticas, sociales y comerciales. Durante el siglo XX, El Salvador contaba con 3 millones de habitantes y la mayor parte de la tierra era controlada por terratenientes, lo cual no daba espacio para los campesinos pobres. Por otro lado, Honduras contaba con 2,5 millones de personas y además es 5 veces más grande que El Salvador. Esto ocasionó que los campesinos salvadoreños migraran a Honduras en busca de cultivar las tierras y trabajar en empresas estadounidenses. Cerca de 300.000 salvadoreños vivían en Honduras. Esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre la posesión de la tierra y los llamados para hacer una redistribución. Pero a su vez, los migrantes habían creado un gran resentimiento entre los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra contra la élite de su país. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó no en la tierra que poseían los terratenientes y las compañías estadounidenses, sino en la que tenían los migrantes. El entonces presidente hondureño, Oswaldo López Arellano, comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esta guerra tenía que ver con la distribución de la tierra y además, la oligarquía alimentaba el fuego con la ayuda de la prensa, mientras el presidente salvadoreño, Fidel Sánchez, intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes. La oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución a los salvadoreños, en los que se incluían testimonios de violaciones y asesinatos. Y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. Antes del partido definitivo, El Salvador rompió relaciones con Honduras. El ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones. Tras el partido, las ofensivas militares en la frontera aumentaron. El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó una ofensiva aérea. Honduras respondió con su fuerza aérea. En ese tiempo, la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese al fuego el 18 de julio, después de que 3.000 personas murieran, la mayoría de ellos civiles hondureños. Muchos de ellos resultaron desplazados por los combates. Después de una fuerte presión internacional, El Salvador retiró sus tropas.
Sin embargo, el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. Este partido sería la chispa que encendió el barril de pólvora. Si te interesa saber más sobre conflictos en Hispanoamérica, te invito a ver este video donde se habla de la Guerra de los Niños.